Bien, recordando lo que hicimos el día de ayer, acuérdense que la ojiva más que o mayor que, dejen tomo mi lápiz, listo. Entonces, marcábamos los intervalos, los límites, perdón, de los intervalos. Es obvio, intervalos reales. Recalcar superiores. Aquí en este caso, el límite inferior del primer intervalo, pues en este caso es 0. Recordemos que de acuerdo a la FAR que tengamos presente en cada intervalo, que en este caso eran 5, 25, 70 y 100, bueno, pues marcamos los puntos con respecto a los límites intervalos y la FAR que tengan en ese intervalo y unimos los puntos y obtenemos la ojiva mayor que o ascendente. Quedamos que la ojiva mayor que o la que tenemos ahorita ahí presente, lo que nos ofrece son los percentiles. De manera gráfica puedo obtener el valor de los percentiles. Llamarnos la atención que íbamos a trazar o trazamos en su momento lo que es la ojiva descendente. Entonces, correspondiente a la FAR que se tenga en cada uno de los puntos, a 100 le vamos a quitar esa FAR. A 100 le quitamos la FAR que haya en cada límite. A 100 le quitamos la FAR que hay en cada límite. Quedamos que levantamos estas verticales y aquí a 100 le corresponde una FAR de 0. 100 menos 0 me da 100. Entonces aquí en punto 0,5, que es el primer límite, es 100. Punto 5 con 100. Luego, en este segundo límite, que es 3.5, tiene una FAR del 5%, entonces me queda 95. Luego, en este tercer punto, que es de 6.5, la FAR es del 25%, a 100 le quito 25 y esto me da 75%. Y por último, perdón, en el siguiente punto que es 9.5, la FAR es del 70%, a 100 le quito 70, me queda 30. A 100 le quito 100 y esto me da 0. Posteriormente dijimos que uníamos los puntos y lo que íbamos a encontrar siempre en el cruce de ojivas, se lo señalamos, lo recalcamos el día de ayer, es que el cruce de ojivas nos da la mediana. ¿Sí? El cruce de ojivas, siempre nos da la mediana. Y habíamos hecho una nota que el cruce de ojivas nos da la mediana. Entonces, ya viéndolo, ya hecho en computadora, ya con los trazos más precisos, bueno, pues aquí vemos el cruce de ojivas. Que es cuando tengo el percentil 50 o la FAR igual a 50, que me da aproximadamente 8.2. Es obvio que estos valores de manera gráfica son aproximados debido a la lectura que haga de la escala correspondiente. Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Yo les sugiero insisto pasar esto. Alguna duda que tengan la oportunidad de dármela a conocer con oportunidad para compartirla por si alguien tiene la misma duda y no se atreve a decirla, pues que les quede claro a todos. Y si hay algo que hay que repetir, bueno, pues se repetirá. Porque el quedarse callado y hacer interpretaciones puede llevarlos a cometer errores. ¿Perdón? Entonces, esa es la moraleja de esto. Entonces, yo les recomiendo de favor que repasen y cualquier duda tengan a bien señalarla con oportunidad. Entonces, el cruce de ojivas me determina de manera gráfica el valor de la mediana. La ojiva ascendente o mayor que nos ofrece el valor aproximado de manera gráfica, o sea, al desarrollar la línea azul o ojiva ascendente nos deja la posibilidad de determinar el valor de los percentiles. ¿De acuerdo? Ahora, de manera analítica, es posible calcular y determinar y tenemos aquí la fórmula. Directamente utilizando los datos de la tabla de frecuencias, puedo obtener el valor de los percentiles de manera calculada. Entonces, la fórmula está compuesta por el límite inferior de la serie percentil, o sea, donde presumo que está el percentil. K es el valor del percentil entre 100 por n, acumulada anterior a la serie percentil, entre FK, que es la frecuencia del percentil, y todo multiplicado por la amplitud de clase. Entonces, aparte de eso, bueno, pues aquí en esta lámina está dispuesta toda la información que ustedes necesitan para interpretar la fórmula. Vamos a continuación, ¿cómo operaría? ¿Cómo operaría? Bueno, dice, se determina el valor de Q1, por lo que se identifica el intervalo donde se ubica el primer cuartil dentro de la tabla de frecuencias. En este caso nos queda claro que el 25% o percentil 25 se encuentra en el segundo. Se encuentra en el segundo intervalo. Ahí lo tenemos. El percentil, el primer cuartil, se encuentra en el segundo intervalo. Dejen, muevo un poquito la pantalla, permítanme. Entonces, si la fórmula me dice, recordando la fórmula, PK, límite inferior real de K, más K entre 100 por N menos frecuencia de K entre FK por C. P de 25, el límite inferior, ya habíamos dicho que está en el segundo intervalo.
El límite inferior es 3.5. Aquí, K vale 25. 300 por N, que es 20 datos, menos la frecuencia inmediata anterior. Frecuencia acumulada anterior es 1. La frecuencia del intervalo es 4. La amplitud de clase es 3. Entonces, la cuarta parte de 20 es 4, sale 1, son 3, son 6.5. Y de hecho se puede ver directamente en la tabla, porque en este caso en particular, les digo, cada ejercicio tiene su distribución. En este caso particular, percentil 6 al percentil 25. Es obvio que la orilla, donde termina, empieza el otro. Entonces, percentil 25 sería 6.5. Aquí lo puedo corroborar directamente de la tabla. ¿Dónde termina? En 6.5. ¿En qué percentil acaba? En el percentil 25. Casualmente, es 6.5. Entonces, pero independientemente que lo pueda yo ver directamente en este caso de la tabla, lo puedo apreciar directamente por la fórmula. Donde K es el valor del percentil que busco. Lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo los valores, hacer la aritmética y obtengo el valor del percentil que busco. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, pues eso espero. Bueno, aquí está el cálculo, ¿no? Otra vez. Pero ya lo explicamos. Bien, con esto para datos agrupados, la media, quedamos que es la suma de las frecuencias, las marcas de clase, entre la sumatoria de las frecuencias. La mediana, límite inferior real de la serie mediana, más n entre 2 menos FA anterior entre la frecuencia mediana por C límite inferior real de la serie modal más frecuencia modal menos la frecuencia anterior, frecuencia modal menos la frecuencia anterior, frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Y todo esto por C, que se puede escribir como
delta 1 más delta 2 y todo esto por C. ¿De acuerdo? Luego, señalamos de la frecuencia relativa se obtiene el diagrama de pastel. La frecuencia acumulada relativa la FAR representa los percentiles las marcas de clase representan los puntos medios de cada intervalo. La línea que une en el histograma es el polígono de frecuencias. El contorno del polígono de frecuencias da origen a la curva de distribución de frecuencias. Si quieren tomarle nota, tomarle foto, una impresión de pantalla, adelante. Ya está, profe. Bueno, porque voy a seguir escribiendo, voy a seguir resumiendo.
asumiendo. No es que usted dijo que no sé qué no. Estoy aclarando. Bien, pueda seguirle.
otro color con rojo para que estoy resumiendo todo lo que hemos estado viendo, porque eso nos va a servir de base para el siguiente tema. Hoy nada más vamos a ver la introducción al siguiente tema. Vamos muy bien. Ya sea que tomen su nota, una foto, una impresión de pantalla de esto, o a la antigüita, tomen su nota, documentenlo. Una pregunta. ¿En su examen va a venir solamente ejercicios o también teoría?
¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Tuvo una interrupción, acaba de regresar y tuve que esperar a que se repusiera el módem. Perdón, cosas fuera de mi causas de fuerza mayor. Hubo un apagón, una interrupción de luz. No se preocupe, profe. A ver, tenemos... Profe, le había hecho una pregunta. Le estaba diciendo que si en su examen va a venir aparte de ejercicio, una teoría. Tú estudia. Va. Tu deber es dominar tanto la teoría como la aplicación de la teoría. Tienen que quitarse Claro. eso como estudiantes de que teoría, tengo que separar la teoría y el modelo matemático, ¿sí? Por eso es que cuando te relatan la teoría, el fenómeno natural, que por qué se calientan los gases, por qué expanden su volumen, por qué pueden ser compresibles. Todo esto, cuando nos lo cuentan y con un poco de conocimiento científico, bueno, pues lo entendemos. Cuando nos piden predestinar el cálculo, el fenómeno a través de un modelo matemático, el modelo matemático que domina o predice el fenómeno natural es cuando cuesta el trabajo. Y lo mismo sucede, yo te puedo platicar toda la serie de estadísticas, que el recuento de cuántos prefieren tomar cerveza que tequila, que si nacen más niños que niñas, o más bien aquí en México es al revés, nacen más, la cantidad de personas mayores, qué porcentaje de los jóvenes no ejerce el voto, pero sí, saca la credencial de elector. Yo te puedo contar una serie de fenómenos, pero cuando te involucro al modelo matemático que explica y predice, pues ya no gusta. Y sin embargo, la ingeniería es una ciencia aplicada. Tenemos que dominar el conocimiento para poder elaborar cálculos y generar una aplicación, que eso es lo que domina principalmente en la ingeniería. El conocimiento de diferentes áreas las integramos en un todo para generar una aplicación. Ustedes, por ejemplo, físico-química de materiales, estructuras, teoría general de los gases, mecánica de fluidos, todo esto lo integran para el diseño de una aeronave. Pero es obvio que necesitamos entender el conocimiento. Si nosotros partimos o separamos, ¿qué es lo que quiero decir? Los cálculos por otro, pues no, esto nunca funciona. El ingeniero tiene que ser capaz de entender y explicar los fenómenos naturales y su aplicación. La ingeniería es una ciencia aplicada. ¿Sale? Sí, Bien. profe. Después de mi rollo mareador, vamos a ver si no se borró el pizarrón blanco, hombre. No, sí se borró. Se perdió. Bueno. Pero a lo que voy, el último punto que íbamos a determinar que estábamos en las ojivas
era que con el cruce de ojivas listo. Este era el último punto. Entonces, con estas notas de aclaración, pues es para que lo tengan presente y les sirva de guía y puedan desarrollar los cálculos y puedan, ¿no? Dependiendo del tipo de problema que vayamos a cubrir. ¿De acuerdo? Para que luego no se confundan. Bien. Comparto pantalla. ¿Esto por qué lo señalo? ¿Esto por qué lo señalo? Es bastante largo el camino desde hacer la tabla de frecuencias, clasificar los datos, calcular las diferentes frecuencias, calcular, hacer el histograma, la curva de distribución de frecuencias a través o basado en el polígono de frecuencias, ver las ojivas. Es bastante largo y tedioso el camino. Buscando una practicidad, hubo quien encontró la síntesis de los cálculos. Y es la que vamos a empezar a referir. No la vamos a ver del todo hoy porque es bastante pesadita. Y por eso tuve el atrevimiento de hacer el resumen para que ustedes lo tengan presente y pueda ser comprensible pues estos atajos, si pudiéramos llamarlo así, ciertos parámetros que sin necesidad de entrar tanto al detalle descriptivo que nos propone la estadística, con tan solo ver unas cifras, con solo ver números, podamos interpretar cómo se distribuyen los datos y qué condiciones son las que presentan y tienen. Esto se vuelve interesante porque verdaderamente
se vuelve un análisis numérico. Luego, en algunos paquetes estadísticos de los grandes renombrados que por ahí luego andan circulando, en algunas páginas web de la red, donde ustedes pueden ingresar los datos, pero luego les regresa unos cálculos, unos valores, y ustedes han de decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí precisamente con lo que nos señalaba Roderick, pues es el dominio del conocimiento para poder interpretar los valores que nos arrojen este tipo de programas o de herramientas informáticas, donde no todo el tiempo vamos a tener la disposición los elementos gráficos. Hoy la tecnología está bastante avanzada y pues metemos los datos y nos construye la gráfica. Por ejemplo, inclusive la Texas Instruments, que son las calculadoras graficadoras, que estaría pendiente luego ver eso ahí con el ingeniero Millán, pues parece acto de magia como en algún momento pues aparece los datos, no los, como si fuera arte de magia, se ve cómo comienza a jalar los datos la computadora y va conformando el histograma y al final de cuentas nos da una curva de distribución. Ven, como si fuera una evolución fotográfica, como si fuera un video, ¿no? Que cómo va formando los datos, los va jalando, sale el histograma y de repente se convierte en la curva de distribución. Pareciera cosa así de magia, pero lo hace la calculadora y lo estamos presenciando. Cómo va seleccionando los datos, cómo los va clasificando y nos da la distribución. Pero es una herramienta. Si no sabemos interpretar lo que nos está arrojando la calculadora, pues no vamos a saber qué es lo que vamos a decidir, qué es lo que vamos a interpretar. Entonces, el tema que sigue, nada más vamos a dar la introducción, porque si no me voy a quedar a medias. Es que también me cerró el Classroom. Permítanme, tengo que volver a entrar. La interrupción eléctrica me sacó. Ah, miren, sí está entrando. No cerró del todo la sesión. A ver, espérenme. Aquí está. Es que de hecho ya la tenía, pero lo cerró. Bien, ¿ya se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok, Sí, porque profe. luego dicen que hablo y se llama momentos estadísticos. Esta serie de elementos que les digo que a través de unas cifras numéricas vamos a poder establecer todo este largo camino de la curva de distribución y el histograma, no lo vamos a ahorrar atendiendo los momentos estadísticos. ¿Qué son los momentos estadísticos? ¿Por qué le llaman el momento estadístico? Bueno, en su oportunidad vamos a hacer una analogía que un momento estadístico dice considerando que la configuración de la curva de distribución de frecuencias ofrece la disposición de los datos en razón del apuntamiento y simetría, es obvio, de la curva,
mismo que depende de los valores de las frecuencias y de la dispersión. Es posible establecer la caracterización de la curva sin necesidad de desarrollar los elementos gráficos. Esta opción a los momentos estadísticos con respecto a la media. ¿Qué es los momentos estadísticos? ¿En qué consiste? Bueno, yo voy a tener las marcas de clase. Yo voy a tener las marcas de clase. Y tengo la media. ¿Por qué la media? Porque la media es el representativo de una colección de datos. La media es el valor más representativo de una colección de datos. Bueno, lo que estoy marcando aquí, las X que están aquí, son las marcas de clase de los intervalos. Y puedo ver sus diferencias con respecto a la media. Y vean la leyenda que estoy señalando aquí. Entre mayor sea la diferencia, impacto tendrá en el cálculo de la media. A mayor diferencia, mayor impacto en la media. El promedio de las diferencias entre las marcas de clase y la media es 0 o muy próxima a 0. Esto es, recordemos que nosotros, si por ahí quedamos, fue parte del ejercicio que dejamos en su momento, diferencias con respecto a la media es 0. O sea, sumatoria de xy menos la media, esto es 0. Bueno, ahora el promedio de la de la diferencia la vamos a poner como la letra Y. MC son las marcas de clase y X testada es la media. La sumatoria de las frecuencias por Y, donde siendo Y la diferencia entre una marca de clase y la media, entre N va a ser 0. O sea, también hubo quien encontró que había un equilibrio con respecto a las diferencias de la media y las marcas de clase que están por arriba y por abajo de la media. También encontraron que el fenómeno de que es 0, las diferencias con respecto a la media, en razón de las marcas de clase, también es 0. Ahora, ¿qué tiene que ver este punto importante? Entre mayor sea la diferencia, mayor impacto tendrá el cálculo de la media. De ahí surge el término momento estadístico, porque hubo quien hizo la siguiente analogía. Recordemos, el principio de la palanca. Yo tengo un cuerpo, moverlo. Una de las opciones es haciéndolo girar. Entonces coloco una palanca y sabemos
a menor distancia mayor fuerza. A menor distancia, mayor fuerza. Profe, ¿ahí se refiere al momento? Entonces, ¿mandé? ¿Ahí se refiere al momento que a mayor distancia, mayor fuerza? Sí, al momento físico. Pero no el momento es fuerza por distancia, profe. Entonces Por tendríamos eso, mayor fuerza con distancia más larga. por eso. ¿Pero qué te dicen? A mayor distancia, menor fuerza. ¿Qué pasó, ingeniero? De hecho, es el producto vectorial, ¿no, profe? Olvídate de producto vectorial. Es el efecto. Es el producto vectorial, ¿verdad? Es el producto vectorial. ¿Cuál producto vectorial? Yo tengo aquí está la rueda de un carro, ¿sí? Trata de moverlo con la llave de cruz. Tengo una distancia corta, necesito demasiada fuerza para aflojar el birlo, ¿sí? Profe, por eso Pero se si yo ocupan las tengo, barras en los trailers. Por eso digo que a mayor distancia, menor fuerza. por Ajá. eso es lo que estoy Sí, sí, diciendo. sí. Es que creo que en un momento lo dijo al revés, pero bueno, a lo mejor yo lo entendí mal. Pero sí, sí entendemos lo mismo. Y por eso aquí está la barra y te aplica una menor fuerza. Aquí necesitarías mayor fuerza. Es el mío. Voy a descargar. De acuerdo. Precisamente es la palanca, ¿no? Bueno. Cierran sus micrófonos, por favor. Que nos estamos enterando de todos del chisme. Ahora, viendo el ejercicio, ¿alguien vio la siguiente analogía? Que entre mayor sea la distancia o diferencia de una marca de clase con respecto a la media, tiene mayor impacto en el cálculo de la media. Cuando la diferencia es pequeña, tiene menor impacto. Entonces, teniendo en referencia esa analogía de la física, alguien puso esa analogía que a mayor distancia, mayor impacto, menor distancia, menor impacto, ¿sí? Entonces, viendo esa analogía, pues por eso a esta técnica de cálculo le pusieron de momentos estadísticos, porque está basado precisamente en las diferencias con respecto a la media. Mayor impacto, menor distancia, menor impacto. Es por eso que le llaman de momentos estadísticos. Entre mayor sea la diferencia, mayor impacto. A menor diferencia, menor impacto. Ahora, la diferencia Y
la distancia y. Cada marca de clase va a tener una distancia con respecto a la media. ¿Sale? La diferencia de las marcas de clase con respecto a la media la vamos a llamar. Este cambio de variable desarrollar y explicar los momentos estadísticos, y eso lo vamos a ver el día de mañana, porque de lo contrario me voy a quedar chiflando en la loma. ¿Sale? Ni vamos a terminar uno, ni vamos a terminar otro, pero les puedo adelantar que son 4 momentos. ¿Sí? 4 momentos. El primer momento, que es lo que tengo aquí, vamos a ver el primero. Primer momento estadístico, me dice que es la sumatoria de las frecuencias por Y entre N. FI por YI entre N. Y esto tiene que ser 0 o muy próximo a 0. Con esto comprobamos que el promedio, la media de las marcas de clase, es 0. O sea que la media también genera un equilibrio en promedio con respecto a las diferencias de las marcas de clase. ¿Sí? Siempre tiene que dar 0 o tendiente a 0. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya sigue el momento de segundo grado, y ahí sí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pues hubo quien hizo esa al principio de la palanca de la física, y pues le llamó nada más acá de este lado momentos estadísticos. Y la técnica de los momentos estadísticos, en cierta forma, nos va a permitir describir la curva de distribución de frecuencias sin necesidad de hacer el histograma. Sin necesidad de hacer el histograma. Fíjense nada más lo que señalé. Me va a decir la distribución de la curva de frecuencias sin necesidad de realizar el histograma. Tan solo interpretando los números me puedo dar cuenta cómo viene la curva. ¿De acuerdo? Con puros números. De eso se va a tratar. Y de ahí lo difícil. ¿De acuerdo? Bien, pues sería todo por hoy. Nos vemos el viernes. Faltan. Está bien, profe. Tenga buena noche. Gracias, Repase, profe. Nos por vemos. favor, no se dejen caer esto. Nos resta momentos estadísticos y cálculo de intervalos. Cálculo de intervalos va a ser rápido y vendrá el ejercicio de un ejercicio acumulativo con todo, que les va a tocar a ustedes desarrollarlo. Bravo. Y con eso ya estamos listos para el primer parcial. Así que ya váyanle repasando, porque si no se va a caer, se les va a acumular, se les va a caer todo encima, ¿sí? Vayan repasando dentro de las posibilidades. Que tengan buena noche, buen provecho. Gracias, profe, igualmente. Profe, igualmente. Descansen. Hasta luego. Hasta el viernes, profe.